Hola chicos, Ciencias Naturales 18.9. La hidrosfera, agua, esfera. El agua está en la superficie de la Tierra. Se la puede definir como el conjunto de aguas superficiales que cubren parcialmente la litosfera. La lito era la de la piedra, la corteza. Dice, el conjunto de esas aguas superficiales sería la hidrosfera. Algo más del 70% de la superficie de la Tierra. Es decir, el 70% de la superficie, en nuestros tiempos decíamos las 3/4 partes, que serían el 75, bueno, 70, entre 70 y 75%, están cubiertas de aguas. Una barca sale rentable, La Tierra está cubierta por agua. Bien en estado líquido, formando mares, océanos, lagos y ríos, o bien en estado sólido en los glaciares, incluso como gaseosa en las capas bajas de la atmósfera. Oiga, agua. ¿Podríamos utilizar este agua en los desiertos? Sí. No es cuestión de darle a la cabeza. El mayor volumen de agua corresponde a mares y océanos. Oiga, en mares y océanos, ¿qué diferencia? Bueno, el océano es extensión enorme de agua y mares son, pues, recovecos. Es decir, si aquí hay todo un mar y aquí hay un continente, pues cuando ese mar se introduce un poquito entre las tierras del continente, pues tienden a dar a este conjunto. Si este es el océano tal, pues a este subconjunto del océano le tienden a llamar mar tal o mar cual. Por ejemplo, un caso típico sería el mar Mediterráneo, que claro, solo tiene una pequeña abertura de 14 kilómetros entre el océano y el mar Mediterráneo. Pero hay dentro mismo incluso del mar Mediterráneo, pues se hacen subconjuntos de subconjuntos, y adoptan otros nombres. El mar Tirreno, Adriático, Jónico, que hemos estudiado en la historia, y otros. Aquí en España, pues para nosotros es muy importante esta especie de entrante que hay entre el norte de España y el oeste de Francia, al que llamamos mar Cantábrico. Dice, el mayor volumen de agua corresponde a mares y océanos, siguiéndoles los glaciares continentales, de los cuales se calcula que, ojo, si se fundieran rápidamente, el agua sólida que contienen volvería a los océanos. El nivel de estos entonces aumentaría cerca de 60 metros. Claro, esto es casi un imposible porque hablamos de toda el agua helada, de los polos, de los glaciares, de las llanuras de polo, de hielo, hasta 60 metros. Si solo hubiera agua líquida en la Tierra, no agua sólida. Los diversos estados del agua en la hidrosfera varían en cuanto a la cantidad de ella que posee. Poniendo el reloj. Esta cantidad depende de la intensidad del calor solar, dándose así un ciclo hidrológico. El agua, no está quieta y es evaporada, precipitada por las nubes y vuelve otra vez. Un ciclo hidrológico que veremos. Hay una evaporación continua en la superficie. Esto lo estáis viendo a diario aquí en la pizarra. No hago más que mojarla y ella se seca. ¿Dónde va el agua que dejo en la pizarra? Oiga, pues por aquí. Y todavía a la tiza le parece poco. Porque si tuviera un poquito más, ella, que es hidrópica, que coge agua, tendría un grado de humedad que me permitiría a mí
irla gastando, dejando partículas de ella pegadas a la pizarra. Pero cuando no hay suficiente humedad, hago así y resbala. Está dura. Un poquito de humedad la pone más blanda. Por eso te voy a enseñar mi invento. No te rías. Un bote de crema de doble fondo. En el fondo he puesto agua, un poquito de agua. Y entonces, en el fondo de arriba, dejo las tizas. No se mojan, pero el agua que hay en el fondo, por los agujeritos, tipo colador, que he hecho, sale vapor. Y ese vapor es atrapado por las tizas. Y se queda con él. Continuamente está saliendo vapor. ¿De dónde? Pues hasta de nosotros mismos. De nuestra piel. Si la mirásemos con un microscopio, veríamos incluso hasta las gotitas de agua salientes de los poros. ¿Y cómo se van? Evaporando. Gracias a eso, mantenemos nuestra temperatura. Porque claro, el metabolismo está produciendo calor. Las células quemando, las mitocondrias. Nos abrasaríamos por la acumulación de calor. Entonces, necesitamos expulsar calor. ¿Cómo? Pues mira, decimos aparte del agua, sal por ese porito y como necesitarás evaporarte, necesitarás calor. Y ese calor me lo vas a robar a mí. Y al robarme calor me dejas frío. Me enfrías. Lo mismo que un radiador de un coche libera calor hacia el medio ambiente del exceso que se produciría en el interior y que fastidiaría las piezas del motor. Nosotros también nos fastidiaríamos. Si tapas los poros con un poquito de crema o grasa, te empieza a arder todo. ¿No lo soportas? La muerte del enterramiento de aquellos bárbaros que enterraban a las personas hasta aquí no es de presión de la tierra, es por calor. Su propio cuerpo, o sea, se mueren cocidos en su propio calor. ¡Qué bárbaros! Esto es todo a propósito de la evaporación. Hay una evaporación continua en la superficie, con lo que se originan grandes masas de vapor de agua, que forman las nubes. Por condensación, es decir, otra vez, del vapor de agua, se condensa, se vuelve líquido, se originan las precipitaciones, las lluvias, que caen o bien directamente sobre el mar, que también llueve allí, o bien sobre los continentes, alimentando lagos, ríos, glaciares. Parte se infiltra, se sume, se mete en el suelo para dar las aguas subterráneas que, claro, al final, o bien saliendo en fuentes, aflorando, o bien directamente al mar. No es raro en playas que estés nadando, ¡ay, qué fría el agua está aquí! Y te sales corriendo de ese corrillo de agua fría. Es que hay manantiales de tierra que salen por ahí al mar. Claro, viene fría ese agua, más que la superficial del mar que ha sido calentada por el sol. Y a veces incluso se ven irisaciones, como así, lucecitas tipo cabritillo, en el agua, que es de los movimientos de mezcla del agua fría con el agua caliente, que deben ser complicados. Es fácil comprobar que el agua que se calienta y se enfría, es fácil comprobar que el agua se calienta y se enfría menos rápidamente que los materiales rocosos de la superficie terrestre. Tú coge una piedra y un vaso de agua y caliéntalos a los dos hasta una temperatura, hasta 25 grados. Forma de medir la temperatura en la piedra, tienes que apañarte para ello,
pero que sepas que esa piedra está a 25 grados. Y el agua del vaso también a 25 grados, más fácil de medir. Pues al cabo de un rato, si la temperatura exterior es menos de 25, habrán soltado calor. Bueno, tú imagínate que la temperatura exterior fuera 18. Al cabo de muy poco tiempo, la piedra habrá bajado de los 25, se va a los 20, incluso se ha puesto a temperatura ambiente, 18, cosa que al agua le cuesta mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque el agua tenía más calor que la piedra. A la piedra, para calentarla a 25 grados, solo le dimos, voy a hacer 100 calorías. Pero para calentar ese vaso de agua que tenía el mismo volumen que la piedra, de 18 a 25, le he tenido que dar muchas más calorías. Se podrían calcular si supiéramos, o si dijéramos el volumen exacto del agua. O sea que el agua admite más calor en su cuerpo. Y con más calor se eleva menos su grado. Para elevar el grado, que es el nivel del calor dentro de un cuerpo, eso es la temperatura, el nivel de calor en un cuerpo, para elevar el nivel hay que meterle muchas más calorías. O sea, tú calentarías una piedra con 2 cerillas. Pero para calentar el agua de volumen igual al de la piedra, o incluso de masa igual al de la piedra, a la misma temperatura no necesitarías 2 cerillas, a lo mejor necesitabas 10 cerillas. Esto en física lo tienes explicado en lo que se llama el calor específico o especial de cada sustancia. Se debe a que el agua tiene características térmicas especiales que la hacen comportarse como un regulador de la temperatura superficial de la Tierra. Es decir, donde la Tierra no tiene agua, esto se calienta rápidamente y se enfría rápidamente. En las zonas donde hay agua, entonces, como el agua se calienta más lentamente y se enfría también más rápidamente, hace que las corrientes de aire que están en contacto con el agua roben calor al agua y lo lleven a tierra. Y cuando aquí estaban pasando un frío del demonio, aquí decían, no, oye, pues aquí tenemos tal temperatura. Y dicen enseguida, claro, como estás al lado del mar, como estás al lado del lago. Y tú piensas, bueno, ¿y qué tendrá que ver? Porque el mar suelta calor cuando la tierra está más fría que el agua. Y luego, al revés, cuando en verano aquí se estén cociendo, ¡oh, qué calor, qué calor! Entonces, el agua suelta aire más templado, más frío, y lo lleva aquí a la costa. Y dicen, oye, pues aquí es muy agradable, aquí mira, 22 grados, aquí 35. Continental, clima marítimo, clima oceánico. Extremo. Perdón, oceánico no, el extremo es este. Porque pasa de frío extremo en invierno a enorme calor en verano. Ojo, ya no hablo de las cimas de las montañas, porque las cimas de las montañas tienen otro factor, que es el de la altura, que también interviene mucho en la temperatura. Allí ya hace frío siempre. Esto hace que las zonas alejadas de los océanos, al no poseer dicha regulación, sufran temperaturas extremas, mientras que las regiones próximas poseen temperaturas suaves. Por último, cabe destacar la importancia del agua de la hidrosfera para los organismos, pues además de que sin ella no habría podido darse la vida a nuestro planeta, acuérdate de aquello, el aforismo latino que también lo dice, vida nisi aquam, no hay vida sin agua. Todos los seres vivos presentan un alto contenido en agua, que en algunos animales, en nosotros, pues no lo sé, pero me parece que estamos rondando al 90%. O sea, agua. O sea, que nos cogen en una máquina, nos exprimen y nos dejan en un taquito de sólido pequeñísimo y todo el resto sería agua. Bueno, pero todavía hay algunos que tienen más agua que nosotros, que llegan hasta el 97% de su masa. Y no digamos si cogemos las medusas, por ejemplo. Entonces ya creo que será mayor incluso.
En fin, hasta aquí una ligera semblanza de la hidrosfera, que no hemos calado mucho porque hay muchísimas más cosas que hacer, pero te dan una idea de la hidrosfera. Hasta luego.